Saludos estimados, por este medio pues vamos a dar inicio a un video tutorial algo rápido acerca de suma de vectores por componentes rectangulares. Primeramente sabemos de que una fuerza vectorial está compuesta por componentes en el eje X y componentes en el eje Y cuando las fuerzas son diagonales, es decir, no están dirigidas exactamente en el plano cartesiano en el eje X o en el eje Y. Entonces cuando una está en medio de ambos ejes, entonces va a tener componentes tanto en eje X como en eje Y. Si no conociera la fuerza resultante y solo conocemos los componentes, es decir, la fuerza, el componente en el eje X y el componente en el eje Y, bueno, tendríamos que aplicar el teorema de Pitágoras para poder encontrar la fuerza resultante. Entonces, para sacar una fuerza resultante de un sistema de fuerzas hay que hacer sumatoria de fuerzas en el eje X. Serían todas las fuerzas que van ya sea hacia la derecha o izquierda del plano cartesiano, y la sumatoria de fuerzas en el eje Y serían tanto las que van hacia el lado positivo del eje Y como el lado negativo, ¿verdad? Luego se aplica el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es cuando se encuentra la hipotenusa a partir de un triángulo junto con el ángulo. Y entonces la hipotenusa en este caso sería la fuerza resultante. Vemos un ejemplo. El ejercicio dice de la siguiente manera: determinar la fuerza resultante en el perno de la figura 12 por el método de componentes. Aquí faltó componentes rectangulares, ¿verdad? Ahora vemos la presión que se genera sobre un perno. Hay una fuerza hacia arriba de 60 newton, otra de 40 en diagonal y otra diagonal también de 50 newton, pero ambas tienen diferentes grados de inclinación. Veamos, si ponemos un poco de lógica podemos ver de que estas fuerzas pueden pasarse a un plano cartesiano. Entonces lo que hay que hacer es pasar esas fuerzas al plano cartesiano y poderlas trabajar. Pasemos entonces las fuerzas al plano. Comenzamos con la primera de 60 newton. Esa fuerza no tiene ningún componente en los ejes X. Si se fijan, está completamente en el eje Y, el eje positivo del plano cartesiano, no en el eje negativo, tampoco en el eje X negativo ni en el positivo, ¿verdad? Solamente tiene componentes en Y. Ahora vamos con la siguiente fuerza de 40 newton. Esta tiene componentes hacia arriba porque está inclinada, ¿verdad?, en el eje Y positivo y en el eje X negativo. Está a 20 grados partiendo del eje X negativo. Por último ponemos la última fuerza de 50 newton. Esa está a 60 grados, pero también, ¿verdad?, de el eje X negativo. Y también, ¿verdad?, tiene componentes tanto en Y, pero esta vez en Y negativo y en X negativo. Ahora hay que sacar la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Sería esta fuerza que está directamente en el eje Y, la parte de esta fuerza de Y y la parte de esta fuerza del eje Y, y también las de los componentes en X, que serían esta misma fuerza pero este componente en X, y la de 50 newton pero la fuerza que va en el lado X. Por tanto, comenzando con la de el eje Y, tenemos 60 newton, que sería la que está exactamente en el eje Y. Ahora, la fuerza de 40 newton a 20 grados, como estamos sacando las componentes en Y, aplicamos el seno. Entonces sería 40 seno de 20. Y eso le vamos a sumar también la componente en Y de estos 50 newton, que sería negativa porque está apuntando hacia el eje negativo Y. Entonces sería menos 50 seno de 60, porque 60 son los grados en los cuales está inclinado. Eso nos da un resultado de 30.3795 newton. Ahora, la sumatoria de fuerzas en X serían la componente de X de esta fuerza está negativa porque está apuntando hacia el eje negativo del plano. Sería menos 40 coseno de 20. Coseno porque estamos sacando las fuerzas en el eje X y el ángulo, que serían 20 grados, más la componente en X de esta fuerza que igual está apuntando hacia el eje negativo, por tanto sería negativo.
menos 50 coseno de 60. Suman ambas fuerzas y serían menos 62.5877 newton. Ahora saquemos la fuerza resultante. La sumatoria de fuerzas en Y nos dio 30.3795 newton. Ahora, si lo ponemos en el plano, si nos fijamos, el resultado dio positivo. ¿Y cuál es el eje positivo? Sería este en Y. Por tanto, sería exactamente en el eje Y esa fuerza, ¿verdad? De 30.3795 newton. Ahora, el resultado de las componentes en X nos dio negativo. Por tanto, tendría que apuntar hacia el eje X, pero negativo en el plano cartesiano. Ahí está, menos 62.5877 newton. Ahora, de esta manera, teniendo dos lados de un triángulo, podemos aplicar el teorema de Pitágoras, que sería que la hipotenusa es igual a la sumatoria del cuadrado, a la raíz de la sumatoria del cuadrado de los lados. Entonces, los lados serían ambos componentes, tanto en X como en Y. Y la hipotenusa sería la resultante, ¿verdad? Igual tendríamos que encontrar el ángulo hacia donde está dirigida la fuerza resultante. Ahora, la fuerza resultante sería la sumatoria del cuadrado de ambas fuerzas. Eso usted lo hace en la calculadora y le da un resultado de 69.57 newton. Para encontrar el ángulo, según el teorema de Pitágoras, tenemos varias funciones. Tenemos el seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. El seno es opuesto sobre hipotenusa, el coseno es adyacente sobre hipotenusa, la tangente es opuesto sobre adyacente, que son los lados que nosotros tenemos. Y esta fuerza es como que la trasladáramos para acá, ¿verdad? Se convierte en el lado opuesto y este sería el adyacente. Por tanto, la función tangente a la inversa de las fuerzas en Y sobre las fuerzas en X nos daría el ángulo que andamos buscando. Ojo, aquí no estamos poniendo el símbolo menos, ¿verdad? Aunque la fuerza nos dio negativo. ¿Por qué? Porque no nos interesa hacia dónde está dirigido, solamente el valor de la fuerza. Entonces nos da un ángulo de 25.88 partiendo del eje negativo, es decir, de esta posición hacia acá, 25.88 grados. Si queremos el ángulo partiendo del eje X positivo, o sea, desde el lado derecho hacia donde está la fuerza resultante, como la horizontal tiene 180 grados, tendríamos que restarle el ángulo que nos dio y sería 154.12. Ahora, sería este ángulo, ¿verdad? Esto 154.12 sería este ángulo. Entonces, la resultante sería esta, a 69.57 newton, esa es la fuerza resultante, a 154.12 grados. Ahora, bueno, sería que en el calculador de fuerzas resultantes probaran este ejercicio y verifiquen el resultado obtenido. Y ahora a trabajar. Ha sido un gusto, sigan adelante.